Buenos días, encantados. Somos de Inland, una empresa cuyo foco es conectar oportunidades entre empresas, ya sean de productos o servicios, en especial las que operan en el comercio internacional. El objetivo de hoy es presentar aquello que una empresa extranjera necesita saber para que sus productos puedan ser exportados a Brasil, como así también presentar informaciones y requisitos para que los vinos argentinos lleguen a Brasil dentro de las normas exigidas por los organismos reguladores nacionales. Elegimos iniciar la presentación con las modalidades de importación contempladas por la legislación brasileña, que se dividen en tres formatos distintos, siendo distribución, a pedido, cuenta y pedido de terceros. En la primera modalidad, que aquí llamamos de distribución, tenemos una empresa establecida en Brasil, la cual dispone de los recursos necesarios junto a la Receta Federal brasileña, la aduana, bien como posee las certificaciones junto a los organismos reguladores con el foco de iniciar las negociaciones comerciales en el exterior, ejecutando el cierre de cambio a su nombre, contratando a su nombre los demás intervenientes de comercio internacional, tales como agente de carga, despachante aduanero y transporte nacional, para entonces importar los productos a su nombre con la intención de revenderlos a clientes brasileños variados. En esta modalidad, el distribuidor negocia y dispone de recursos financieros propios para operar comprando a su nombre y revendiendo determinados productos posteriormente a su nacionalización. Esta modalidad la llamamos de operación de importación directa, porque el distribuidor actúa solo y las mercaderías pueden ser distribuidas a cualquier cliente. Las próximas dos modalidades las llamamos de importaciones indirectas, una vez que para su realización no necesitan la participación de una trading, coordinando la operación, sea en la modalidad a pedido o en la modalidad por cuenta y pedido. En Brasil utilizamos el modelo de la trading company, normalmente cuando ya tenemos una empresa brasileña interesada en un producto extranjero, situación en la cual la trading será la facilitadora de toda operación, auxiliando en toda la cadena, desde las negociaciones comerciales hasta la entrega del producto al cliente. En la operación a pedido, la Trading Company hará las negociaciones comerciales con el exportador, hará el cierre de cambio a su nombre, contratando todos los intervenientes de comercio internacional, tales como agente de carga, despachante aduanero y transporte nacional, también a su nombre, importando y coordinando toda operación. Sin embargo, en esta modalidad ya posee un cliente predeterminado para venta de este producto en Brasil, llamado de ordenador, el cual aguarda que la mercadería le sea despachada y entregada. En esta modalidad, las relaciones con los exportadores y toda operación queda a cargo de la Trading Company, que importa el producto a su nombre, aunque ya con la finalidad de venta para un cliente predeterminado en Brasil. La tercera y última modalidad la llamamos de importación por cuenta y pedido, que se diferencia claramente de la importación a pedido en el aspecto comercial, lo cual explico mejor ahora. En esta modalidad de importación también ya existe un cliente predeterminado en Brasil, llamado de adquiridor. Es el quien negocia el producto con el exportador. A partir de ahí, la Trading Company inicia su trabajo, siendo la consignataria de la mercadería y figurando en los documentos instructivos como importadora, pasando a realizar toda la gestión de la importación. Sin embargo, todo se realiza a nombre del cliente brasileño, llamado de adquiridor. La trading podrá realizar el cierre de cambio, contratar a los intervenientes de comercio internacional, tales como agente de carga, despachante aduanero y transporte nacional, aunque
todo lo realice a nombre del adquiridor, que es el dueño de la carga, siendo la trading una prestadora de servicios y facilitadora de la operación. Otro aspecto importante a ser destacado en las importaciones indirectas, en las cuales la empresa brasileña utiliza una trading company para efectuar las importaciones, son los beneficios fiscales, los cuales normalmente las tradings disponen en su estado. A raíz de ello, existe una reducción significativa del costo de importación cuando la operación de importación es realizada por una trading company. Entonces, ¿a quién debo buscar para hacer mi operación? Si el exportador ya sabe a quién vender sus productos en Brasil, la sugerencia es que busque una trading company para facilitar la operación. Caso contrario, no habiendo un cliente predeterminado, la sugerencia es encontrar un distribuidor que ya esté familiarizado con el producto. Habilitación del importador en Brasil. Organismos reguladores. Brasil es un país con organismos públicos variados, cada uno con su función y control por separado, siendo necesario mucho cuidado a la hora de estudiar cada legislación para importación de cada producto. La primera reglamentación necesaria impuesta por la Receta Federal brasileña se llama radar, que actualmente está definida por la Instrucción Normativa de número 1984 de 2020. Esta habilitación tiene la intención de ser el mecanismo de control para que la Receta Federal sepa cuántas empresas están habilitadas y operando, importando productos en Brasil. Nadie importa productos si no tiene su radar habilitado. Las modalidades de radar son las siguientes. Modalidad rápida. Para persona jurídica constituida bajo la forma de sociedad anónima de capital abierto, con acciones negociadas en bolsa de valores o en el mercado demostrador, y sus empresas subsidiarias o empresa pública o sociedad de economía mixta. Modalidad limitada. Para el caso del declarante de mercaderías, cuya capacidad financiera sea estimada en valor igual o inferior al límite de $150,000 o al límite de $50,000. Estos límites se refieren a la suma del valor aduanero de las importaciones a cada periodo de 6 meses consecutivos. Y la modalidad ilimitada para el caso de declarante de mercaderías cuya capacidad financiera sea estimada en valor superior al límite establecido en la modalidad limitada. Cuanto a los organismos reguladores, la fiscalización de alimentos y bebidas en Brasil es bastante compleja y involucra a diversos organismos, tales como la Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Vigilancia Sanitaria en los ámbitos estadual y municipal y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, el MAPA, en la modalidad limitada. Cuando hablamos de vino, el responsable por la fiscalización es el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, el MAPA, y el importador necesita tener un registro de establecimiento en el MAPA también. El MAPA posee innumerables reglamentaciones. Sin embargo, las más importantes son el Decreto 6.871 de 2009, el Decreto 8.198 de 2014, el MAPA 55 de 2002 y el MAPA 14 de 2018, la norma interna de IPOV de 2019, la portaría ordenanza INMETRO de número 157 de 19 de agosto de 2002. Más adelante vamos a revisar las principales exigencias relativas a etiquetas y rótulos. Veamos entonces los principales puntos a observarse en estas reglamentaciones, con más foco en los rótulos del producto. Denominación. La regla general es clase, color y tenor de azúcar. Ejemplo: vino fino, tinto seco.
Utilizar la norma de Popov para verificar el orden correcto de la denominación. Denominación en el panel principal del contrarrótulo, pudiendo ser en sticker desde que sea una continuidad del rótulo, siendo arriba o abajo del contrarrótulo y estar en el mismo sentido de las demás informaciones. Además, con relación al tamaño de la denominación, hay algunas reglas que hay que cumplir, todas establecidas en la regulación de la Instrucción Normativa de Mapa, número 55 de 2002. Miren la tabla en la presentación. Ella resume las reglas de tamaño de la denominación. Siguiendo con los requisitos de la denominación del producto en el rótulo, es importante que siga las 3 reglas puestas en esta página de la presentación. O sea, la denominación en negrita, destacado de las demás informaciones, y el color contrastando con el fondo. Después de la denominación, ahora vamos a estudiar las otras informaciones obligatorias que debemos tener en los rótulos. Empezamos con los datos completos del fabricante, productor, embotellador, seguido de fabricado, envasado, por productor, embotellador. Un punto muy importante es que esta información debe estar en portugués. Además, en el rótulo debe estar indicado el registro en el mapa del importador. Como mostramos en la presentación, registro del importador en mapa. Ejemplo, 0000. Es importante que la altura de caracteres tenga la misma dimensión de la denominación, de acuerdo con la Instrucción Normativa 55 de 2002. Esta información debe ser solicitada al importador en Brasil. También debe ser informado los datos completos del distribuidor, seguido de distribuido por o distribuidor. Los datos del distribuidor deben ser solicitados al importador en Brasil, pues puede ser el propio importador o otra compañía que será responsable por la distribución del producto en Brasil. Los ingredientes deben estar listados en el rótulo, seguido de ingredientes o la abreviación de la palabra ingredientes, como INGR. Como ejemplo, uvas vitiviníferas. Juntamente con los ingredientes, es necesario informar los aditivos alimentarios que eventualmente contengan en el vino. Es importante que sea informado la función del aditivo, que puede ser acidulante, antioxidante, conservador u otros. Además, es necesario informar el nombre completo del aditivo, seguido por su código INS, que es el Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios. También es muy importante que valide con el importador cuáles son los aditivos permitidos de acuerdo con la legislación brasileña, así como sus límites máximos y condiciones de uso. Aún hay que informar la marca comercial en el rótulo, como mostramos aquí. Hay que indicar el grado alcohólico, como muestra en el ejemplo en la pantalla. Recomendamos verificar con el importador en Brasil si el grado coincide con la clase de vino de acuerdo con la legislación de Brasil. Hay que contener también la inscripción para el lote, seguida de lote o de una L mayúscula. Además, hay que informar la fecha de caducidad y es importante que si el grado alcohólico es superior a 10%, la fecha de caducidad puede ser indeterminada. Otras exigencias que deben estar en negrita y letras grandes son las advertencias obligatorias de que no contiene gluten, prohibida la venta para menores de 18 años y evite el consumo de alcohol en exceso. Este es un ejemplo de las advertencias. Es permitido informar en el rótulo o agregar a su denominación el nombre de tan solo una variedad de uva, desde que ésta represente como mínimo 75% de las uvas utilizadas en su elaboración. Cuando el vino se ha elaborado con más de una variedad de uva de la misma especie,
pueden ser citados en el rótulo los nombres de estas variedades, en orden decreciente de las cantidades presentes en la composición. Es permitido informar la indicación de la cosecha, desde que al menos 85% del producto sea obtenido de uvas de la cosecha indicada. El sello de orgánico puede ser utilizado, pero deberá llevar el sello del Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad Orgánica. Otro detalle importante es que debe haber en el rótulo frontal el contenido de la botella, por ejemplo, 700 ml. Otro punto de atención es en la unidad de medida, que debe seguir de la norma INMETRO, como mostramos en la presentación. Brasil es un país enorme y uno de los desafíos es identificar cuál es la mejor manera de trasladar sus productos delante de las distancias. Según la legislación brasileña, las importaciones pueden realizarse bajo 3 formas distintas de entrada de productos extranjeros, siendo aérea, terrestre y marítima. Tanto en Brasil como en cualquier lugar del mundo, la modalidad aérea es la más ágil, sin embargo, la más cara para trasladar mercaderías. Los 5 principales aeropuertos para el transporte de cargas en Brasil son Guarulhos, en São Paulo, Viracopos, en Campinas, Manaus, en Amazonas, Galeão, en Rio de Janeiro, y Brasilia, en Distrito Federal. Por otro lado, incluso por las facilidades geográficas, los transportes más utilizados entre las operaciones de Brasil y Argentina son las modalidades marítima y terrestre. Listamos a continuación los 10 principales puertos de Brasil, siendo que entre ellos 3 están en Santa Catarina. Ventajas de la modalidad marítima. Tenemos un costo bajo de flete. Se puede transportar una cantidad significativa de carga. Viaja a largas distancias. Realiza trayectos más accesibles. Modo de transporte seguro y transporta cualquier tipo de producto. Los estados de la región sur son un ejemplo de ello, destacándose Santa Catarina, que además de la estructura portuaria, posee también uno de los beneficios financieros más atractivos del país. En resumen, si las operaciones sucedieron de forma terrestre o marítima por el estado catarinense, el importador paga menos impuesto versus otro estado no incentivado, pudiendo generar básicamente 2 ganancias: flujo de caja superior a 20%, así como una ganancia fiscal que va a variar entre 1 y 7%. Del mismo modo, existen beneficios semejantes en los estados del norte y nordeste brasileño, a ejemplo del estado de Pernambuco, estado más indicado cuando el exportador tenga la intención de distribuir sus productos en estas regiones del país. Cuanto al modal terrestre, también presenta atractivos, a razón de la corta distancia. Todavía, el transporte rodoviario es el más utilizado en Brasil y continúa creciendo desde la década de 50. Es indicado para productos acabados o semiacabados, con alto valor agregado o hasta incluso perecibles. Las ventajas más importantes son gran accesibilidad, flexibilidad en la organización de la ruta, es el que recibe más inversión gubernamental, facilidad y agilidad en la contratación del servicio y tiempo corto para la llegada de los productos. Brasil está compuesto de 27 unidades federativas, siendo que cada una de ellas tiene derecho a legislar sobre su impuesto más importante, el ICMS, Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios. El ICMS es impuesto estatal que tributa cualquier circulación de mercaderías dentro del país y posee alícuotas diferenciadas que van de 4% hasta 25%, siendo el vino la más alta. Por poder legislar sobre su impuesto, los estados promueven beneficios para atraer determinados segmentos o nichos de mercado de acuerdo a su economía o geografía. Planilla de importación de vino. Impuestos generales de importación de vino de origen en Mercosur.
IPI 10%, PIS 2,10%, COFINS 9,65% y CMS 25%. Y el 2 no posee trabas por el acuerdo del Mercosur. Gastos aduaneros. Agente de carga, almacenamiento, despacho aduanero, tasa Siscomex y LI, licencia de importación. En lo que refiere al almacenamiento, puede variar e impactar los costos de la importación en dos escenarios diferentes. El primero de ellos es la posibilidad de paralización de la carga al momento de los canales de conferencia. Actualmente tenemos 4 canales distintos, donde el verde libera automáticamente, el amarillo aguarda verificación de documentos, el rojo verificación física de la carga y el gris que ocurre cuando existen indicios de fraudes aduaneros, involucrando una fiscalización más profunda y morosa del proceso de importación. Los 3 últimos pueden generar demora en el análisis y por consecuencia costos del almacenamiento. Finalmente, todavía existe riesgo de que el organismo regulador MAPA exija certificado de origen y análisis de laboratorio de los vinos, con la intención de confirmar si el contenido de la botella corresponde al indicado por el fabricante, también generando costos adicionales. Agradecemos la oportunidad y su tiempo. Intentamos ser concisos en los asuntos elegidos, con la seguridad de que estas eran las informaciones más importantes a expresarse. Estamos abiertos a sus preguntas y disponibles para otras informaciones y consultas por email.